Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración para que el Señor nos guíe en lo que hoy vamos a compartir? Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio de ir a tu palabra, de aprender de ella, de extraer, Señor, todo aquello cuanto necesitamos para caminar, Señor, en obediencia, haciendo tu voluntad, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, sabiendo, Señor, que caminamos detrás de tus pasos, siguiendo tu ejemplo, y que muchas veces también nos desviamos, Señor. Necesitamos aprender de ti. Y siempre es grato, Señor, poner atención a lo que tu palabra nos enseña. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a comprender, Señor, la belleza de tus enseñanzas. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aprendiendo del libro de Corintios. De las dos cartas estamos estudiando la primera y hemos ido avanzando y llegando ya al final del capítulo 15 de los 16 que son parte de esta primera carta. 16, ¿cierto? Sí. 16 capítulos en total. Correcto. Y el tema de hoy, aunque el texto es breve, tiene muchas cosas que lógicamente en el tiempo que voy a ocupar hoy día, que no son más de 4 horas creo, vamos a tratar de tomar algunas que son relevantes. Y quisiera que tengan presente, por favor, los versículos 29 al 34. ¿Ya? Y aquí se tocan varios temas, como les dije, que no vamos a entrar en profundidad por cuestión de tiempo, pero sí es necesario que en casita ustedes sigan escudriñando, sigan descubriendo entonces lo que ahí nos tiene preparado el Señor. Dice así, versículo 29 al 34. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Esto le está diciendo Pablo a los corintios, a la iglesia de Corinto. ¿Ya? Y son palabras fuertes. Pregunto. Muchas veces cuando yo vengo del valle, desde mi casa acá, paso por 2 cementerios. Y muchas veces miramos las tumbas, muchas con colores, muy adornadas, ya un parque bonito. Y más allá, un cementerio mucho más antiguo, no tiene ninguna belleza, pero ahí hay personas con las cuales algún día compartimos seguramente. De hecho, ahí está mi papá, mi mamá, personas muy cercanas. Y mi pregunta es, ¿qué esperanza tiene una persona sepultada allí? ¿Por cuánto tiempo va a estar en ese lugar? ¿Qué va a pasar después? En los tiempos de Jesús existían diversos grupos religiosos y entre ellos estaban los saduceos, que era un grupo de judíos muy ricos, muy poderosos, y que a diferencia de los fariseos, ellos no creían en la resurrección de los muertos, tampoco creían en espíritus sobrenaturales y tampoco creían en las fuerzas demoníacas. Algunos de ellos se acercaron a Jesús
para hacerle consulta relacionada con este asunto de la resurrección, lo cual, por supuesto, como les dije recién, ellos no creían. Y podría suceder que nosotros mismos, conocedores de la Escritura, tengamos alguna coincidencia en pensar como aquel grupo. O quizás la resurrección no es un tema que nos llame la atención. Las Escrituras, la palabra de Dios escrita, es clara respecto de este tema. No es un cúmulo de ideas que se reserva para que lo estudien a los que les interesa, a los que van a un seminario, a un teólogo o a un futuro pastor. ¿Ya? Sino, esta es una verdad que nosotros debemos asumir también como creyentes. Debemos comprender, debemos vivir con esa esperanza, porque es nuestro deber tener plena claridad de lo que va a ser nuestro futuro. Este es nuestro futuro y pasa por la resurrección. En esta porción de la primera carta de Pablo que acabo de leerles, vamos a encontrar algunos incentivos, me llamó mucho la atención, por eso quise traerlo, que se relacionan con la resurrección. Pero antes debemos asumir, y vuelvo a repetir, que la resurrección es una verdad que no se puede negar. Y si no hablamos de ella, si no creemos en ella, entonces no habrá un incentivo para la salvación, no habrá un incentivo para servir y no habrá un incentivo para santificarnos. Leyendo el libro de Hechos, ahí podemos tener una idea acerca de la personalidad del apóstol Pablo. Y podemos concluir que él fue un hombre preparado. De hecho, él ya había sido preparado anteriormente, ¿cierto?, con un gran maestro, y no era un hombre común. Era un hombre que gozaba de prestigio. Luego, debemos entender que él enfrentaba situaciones, ya como celoso, él perseguía a los cristianos, pero después, como creyente, empezó a vivir la experiencia al revés, ¿cierto? Hemos leído, ¿cierto?, la historia de Pablo. Y como él, como creyente celoso de su fe, no dejó de lado ningún esfuerzo, ni siquiera consideró su propia vida ante algún peligro si se trataba de obedecer a Dios. Y en esto Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Ahora, ya convertido Pablo, y como un evangelizador muy potente, y también como maestro, él escribe lo siguiente: estamos en peligro a toda hora. Y si lo dijo es por alguna razón. ¿Qué razón entonces mueve al apóstol a arriesgarlo todo? ¿Qué razón hace que él arriesgue su vida si después de esta vida terrenal no hubiera nada más? Voy al primer punto. La resurrección es un incentivo para la salvación. Dice el versículo 29, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautiza por ellos? Estoy tomando lo que planteaban los saduceos. Si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué se bautizan por ellos? ¿A qué se refiere esto? El tema se está refiriendo a la resurrección, no al bautismo. El versículo 21 dice de este mismo capítulo: por un hombre entró la muerte, por un hombre vino la resurrección de los muertos. El versículo 22, como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. El Señor aquí nos dice que todos serán vivificados. Perdón, Pablo. 2 versículos. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entonces viene la resurrección de los muertos. Hablando de Jesús. Como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Ahora, no debemos imaginar ni existe ninguna posibilidad de que una persona pudiera bautizarse
por otra persona, por alguien que haya muerto, ¿ya? ¿Por qué lo haría? ¿Qué intención tendría? A lo mejor piensa que esa persona podría salvarse si ella se bautiza por esa persona ya fallecida. Ahora, el bautismo no es un elemento que participa para ser salvo, todo lo contrario. Efesios 2:8 dice que nosotros somos salvos por gracia. Y en Romanos 3:28 nos enseña que el hombre se justifica por la fe. Por lo tanto, el bautismo viene enseguida como testimonio de que hemos creído, de que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Ahora, en el siglo II, hablamos ya algunos años después, ¿cierto?, de que el Señor ascendió a los cielos, en el segundo siglo, existían grupos que practicaban herejías como el bautismo vicario. ¿Y qué es esto? Una persona se bautiza por un pariente muerto y si vamos a la palabra no vamos a encontrar ninguna enseñanza que hable acerca de este tema o que lo esté apoyando o lo esté enseñando. Esta doctrina no tiene, o esta pseudo doctrina no tiene ningún sustento bíblico. Sin embargo, esto también sucede en el presente. Personas que se bautizan por otros. Pero el asunto va más allá. Así como creían los saduceos de que no hay resurrección, según ellos, ¿qué sentido tendría bautizarse si no existiera resurrección? Y esto el apóstol Pablo acá lo está planteando como, yo diría como una especie de crítica. ¿Por qué se bautizan entonces por estas personas que han muerto? Sin embargo, nosotros sabemos, incluso si ustedes hablan con personas en la calle y le preguntan si les gustaría vivir más tiempo, muchos van a decir que sí, y quisieran vivir mucho tiempo. Y eso nos lleva a que la resurrección es una realidad y es una esperanza también para nosotros de poder hacer que nuestra vida vaya más allá, ¿cierto? Que se extienda. Y gracias a lo que el Señor hizo por nosotros, esto es una realidad. Nuestra salvación, nuestra resurrección es un hecho, por lo cual nosotros entonces debemos poner mucha atención y también predicarlo, para que otros también tengan esta esperanza de una resurrección y vida eterna. En el segundo punto, la resurrección es un incentivo para el servicio. En los versículos 30 y 31 dice, y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Y el 31, le aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. ¿Por qué Pablo está siendo expuesto a peligros? Pablo era un hombre arriesgado. Nunca consideró el valor de la vida ante un peligro si se trataba de obedecer a Dios. Él dice, estamos en peligro a toda hora. Si no hubiera resurrección ahora, si no existiera posibilidad de vida eterna, ¿para qué Pablo iba a meterse en problemas? ¿Qué razón tendría de estar, ¿cierto?, arriesgando su vida? Pablo se movía siempre en constantes amenazas y peligros. Y vuelvo a preguntar, ¿qué sentido tendría pasar malos ratos? Ser apedreado, ser azotado, estar encarcelado, quedar medio muerto, esconderse auxiliado por otros creyentes, pasando hambre, pasar frío, ser mordido por una víbora después de un naufragio. ¿O era un masoquista? ¿O en verdad él tenía muy clara la convicción de la resurrección y previo a eso al deber de servir? ¿Para qué experimentar todo eso si no hubiera resurrección? Si por motivos humanos, dice el 32, luché contra fieras en Éfeso,
¿De qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Han escuchado a alguien hablar así? ¿Qué tipo de fieras tuvo que enfrentar el apóstol Pablo? Cuando leí esto me acordé de David. Cuando David cuenta que siendo pastor de ovejas defendió su rebaño enfrentando fieras. Es interesante que Pablo diga que enfrentó fieras y lo hizo por motivos humanos y localiza esta lucha en la ciudad de Éfeso. Quizás esta última expresión nos da una pista que nos lleva a imaginar que tuvo que enfrentar la agresividad de quienes se oponían a la predicación del Evangelio. Yo imagino que Pablo está hablando de personas. Es posible que haya enfrentado fieras, animales salvajes, pero el contexto está dice, esto sucedió en Éfeso. Y me recuerdo y comparto una experiencia que tuvo Pablo, que está relatado en Hechos 19, 23 al 34. Allí se relata que había un opositor que fue bastante violento, llamado Demetrio, al cual se le estaba echando a perder su negocio de estas estatuillas de plata, ¿se acuerdan? De estatuillas de la diosa Diana, o llamada también Artemisa. Y ahí hubo un alboroto tremendo y prácticamente la gente se le fue encima. Pero no fue la única situación que tuvo que enfrentar el apóstol. En el versículo 32 dice que tuve que enfrentarme al peligroso ataque de fiera, y si no hay resurrección, ¿qué sentido tiene? Y luego concluye usando este refrán: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Algo así como disfrutemos de esta vida porque después de esta no hay otra. Pasémosla bien ahora, total, quién sabe lo que viene después. Y recién pregunté, ¿han escuchado esto? Y muchos dijeron que sí. Hay gente que no tiene ninguna esperanza y prefiere malgastar su vida aquí y ahora porque piensan que después ya no hay ni una sola esperanza. Ahora, si además de esto no hubiera resurrección, ¿para qué vamos a porfiar defendiendo una causa que después de la muerte no nos ofrece nada? Eso sería como sufrir en vano, un masoquismo, como dije recién. Seríamos un montón de fanáticos ciegos, creyendo fantasías, y lo más triste de todo es que nunca veríamos al Señor. No creer, desestimar o ignorar la resurrección nos puede hacer caer en una indiferencia por la obra del Señor, un estancamiento que nos haría olvidar que fuimos llamados a servir. La pregunta es, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos mueve a estar en este lugar? ¿Qué nos mueve a ocupar tiempo haciendo tantas cosas, compartiendo lo que creemos? Si un cristiano está dispuesto a soportar y experimentar peligros, amenazas, castigos violentos, e incluso la muerte, debe ser por algo que tenga un profundo sentido y no es otra cosa que la certeza de la resurrección. No creer en la resurrección puede derivar en asumir conductas pecaminosas que no tendrían ninguna consecuencia después de la muerte. Total, si no hay resurrección, hagamos lo que se nos antoje. Si la resurrección no fuera algo real, ¿para qué entonces se arriesgaron hasta la muerte aquellos, tal como señala en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 33 en adelante? Dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Gente que se arriesgaba porque tenían una convicción profunda de vida eterna, de la resurrección. Y es debido a que nosotros sí creemos en la resurrección, porque Cristo mismo venció la muerte, y esto lo vamos a conmemorar dentro de pocos días, y se levantó de los muertos al tercer día, es que nosotros resucitaremos y seremos levantados gloriosamente cuando Él venga por nosotros. ¿Lo crees?
Y esta verdad debe ser un poderoso incentivo para servir al Señor, para dedicarnos a su obra, para llevar el Evangelio a los que no tienen esperanza, a los que esperan el consuelo del Evangelio para sus vidas. Me gusta lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Quería leer la versión Reina Valera 60, pero voy a citar la que usamos comúnmente. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús vino a servir y nos dejó su ejemplo. Quiero citar algunos ejemplos. Hace algunos años escuché la historia de un joven misionero, una persona que podría haber estudiado una ingeniería o haberse dedicado a algo que le diera satisfacciones en este tiempo. Pero él decidió ser misionero, pero él tenía un objetivo, quería alcanzar a los habitantes de una isla en el Océano Índico. En esa isla hay esclavitud y la única forma de ingresar allí es siendo esclavo. Este hombre, por amor a los perdidos, se vendió como esclavo y se dispuso como esclavo a estar entre ellos para que conocieran a Jesús. Y un esclavo no puede liberarse de las cadenas. Esta es una historia real. Cito otra. El libro Portales de Esplendor, algunos de ustedes conocen ese libro. Relata la historia de un grupo de misioneros que fueron a alcanzar a una de las tribus más peligrosas de la Amazonía, en el Ecuador. Ellos fueron, y todos los que iban en ese avión fueron asesinados por los indios Aucas. Tiempo después, una de las viudas regresó al lugar y se propuso alcanzar a esos mismos que le dieron muerte a su esposo y a sus amigos. Ella logró sembrar el Evangelio y lo más increíble es que se convirtieron y uno de ellos, o el hijo de uno de ellos, de los que había sido parte de esta masacre, de estos indígenas, se fue a estudiar a un seminario a Buenos Aires y actualmente, no sé si es pastor o misionero de alguna congregación. Hermanos míos, el Evangelio es poderoso, cambia las vidas, pero muchos dan sus vidas para alcanzar a otros. Pregunto, ¿es un fanatismo ciego? ¿O algo superior que lo que guía a miles de personas a servir al Señor con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el corazón? ¿Qué otra cosa puede mover a un cristiano a dejar las comodidades y privilegios de esta vida para servir? Nos mueve saber que así como Cristo dio su vida por nosotros y tener la certeza de una gloriosa resurrección con cuerpos transformados para vivir eternamente al lado de nuestro Salvador. Un día vamos a resucitar. Pero ¿qué hacemos ahora? El Señor nos dio un ejemplo de servicio. La seguridad de que un día resucitaremos debe impulsarnos a servir al Señor con toda nuestra fuerza, porque creemos en el sacrificio, porque creemos en la muerte y creemos en la resurrección de Cristo. Por ello sabemos que un día nos levantaremos y viviremos para siempre con Él. Todos conocemos el Evangelio de Juan capítulo 3, 16, ¿cierto? Todo lo podemos recitar. Pero vamos ahora a Primera de Juan 3, 16. Primera de Juan 3, 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos. Hay una similitud entre Juan 3:16 y Primera de Juan 3:16. Es una demanda. Si Él dio su vida por nosotros, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Somos llamados a servir. Y el tercer punto, la resurrección es un incentivo para la santificación. Versículos 33 y 34 dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. La esperanza de la resurrección nos debe animar también a santificarnos. Lo importante es saber qué significa esto, qué significa la santificación. Si entendemos que la resurrección es un hecho real que vamos a experimentar, debemos entonces motivarnos para cultivar una vida más consagrada y esforzarnos por alcanzar la madurez espiritual. Lo básico para comenzar debería ser orar, leer la Biblia y congregarse. Esto es lo mínimo. Orar, leer la Biblia, congregarnos. Pero de ahí hacia arriba. Los habitantes de la ciudad de Corinto, hemos escuchado, ¿cierto?, bastantes predicaciones, enseñanzas sobre esto. Ya sabemos que ellos estaban inmersos en una cultura pecaminosa, inmoral. En la iglesia de Corinto se congregaba gente que había sido parte del común de la gente de Corinto. Y ellos llegaban a la iglesia, muchos llegaban arrastrando un pasado que se negaban a abandonar y que incluso eran de influencia corrupta para los verdaderos creyentes que habían vivido en ese trasfondo. Una iglesia tiene las puertas abiertas y entraba todo tipo de personas. Muchos que se declaraban incluso creyentes mantenían una conducta carnal que fue contaminando a los demás, como consecuencia de no creer en la resurrección. Había otros que, aunque se congregaban, ni siquiera tenían conocimiento de Dios. Ahora, alrededor nuestro hay factores que pueden distraernos, pueden cautivarnos, pueden desviarnos también en el deseo de dedicarnos por completo a caminar con el Señor. Hay distractores, hay cosas que nos apartan, pero debemos ser firmes. Debemos cuidarnos de no ser contagiados con las costumbres del entorno y de quienes nos rodean. Debemos cuidar nuestra conducta, hermanos. Debemos ser irreprochables para que nadie nos llegue a llamar hipócritas. Cuando un creyente inmaduro se congregaba con los demás corintios, los temas de conversación que había allí en la iglesia dejaban mucho que desear y terminaban contaminándose. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué costumbres tan aún arraigadas que nos cuesta dejar? Cuando conversas con tus amigos, con compañeros de trabajo o de colegio, ¿cuáles son los temas que te incomodan? O quizás no te incomodan tanto. O quizás lo único que quieres es apartarte. O en la intimidad, ¿cuáles son las cosas que a nosotros nos entretienen? Este es un tema bastante fuerte. Cada uno de nosotros sabe sus debilidades, ¿cierto? Y luchamos contra esas debilidades, o quizás no las consideramos tan fuertes o tan graves.
Pablo escribe, las malas compañías corrompen. La palabra griega que se usa acá para compañía es homilía. Y la palabra homilía se usa a veces pomposamente, ¿cierto? Por ejemplo, para fiestas patrias se dice que cierto personaje va a dar la homilia en la catedral y la homilía pasa a ser como algo especial. Pero la palabra homilía se puede traducir como compañía, también como amistades, como enseñanza, reunión, conversación. Y acá está usada esta palabra homilía para decir que las malas compañías corrompen. Los amigos inconversos, los compañeros de colegio, los del trabajo, como dije recién, con los que nosotros nos relacionamos, pueden influir en nuestras conductas, en nuestras conversaciones. ¿Crees que Jesús escucha estas conversaciones? ¿El Señor sabe de qué hablas? El mal comportamiento viene de pensamientos incorrectos, de creencias incorrectas y de normas incorrectas. El versículo 34 nos dice que seamos sobrios. Sobrios. Si debemos o no podemos evitar relacionarnos con personas inconversas, debemos asumir que es nuestro deber cuidarnos para evitar ser contagiados tanto por sus ideas como por sus hábitos y sus costumbres. Tú debes marcar la diferencia. Tú eres llamado a ser santo. Y voy a explicar sobre esto. Los demás van a aprender a respetarte por ser quien eres. Ellos tienen que sentirse incómodos porque tú eres distinto. No sé si te ha sucedido, espero que sí. No podemos hablar de esto porque está el hermano tanto, o está tú sabes, que anda con la Biblia y hablemos después. Tú tienes que incomodar al resto, no sentirte tú contagiado por los demás. Tú debes marcar la diferencia. Los demás aprenderán a respetarte por ser quien eres, aprenderán a guardar silencio porque verán en tu forma de ser al Cristo que mora en ti. Recordemos que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y el entorno en que nos vamos moviendo nos lleva a enfrentar un mundo donde Dios no es bienvenido. Dios es rechazado incluso en países a través de leyes. Si nos acostumbramos a la inmoralidad, terminaremos deleitándonos en las obras de la carne. La certeza de la resurrección debe motivarnos a la santificación. Si asumimos la certeza de la resurrección, nos vamos a sentir motivados a vivir una vida más consagrada, que es la que desea agradar a Dios. Y eso sin que nos afecte lo que piensen o comenten de nosotros. ¿Qué importa lo que piensen de nosotros? Esa conducta, esa actitud nuestra, nos va a llevar a madurar espiritualmente. El Señor mismo en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, y es una orden, así como aquel que os llamó es santo, ¿quién nos llamó? El Señor, ¿cierto? Nos llamó y Él es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Ya vimos lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Entraban personas que parecía que eran, pero no eran. ¿Qué te hace cristiano? Aparte de convertirte, pasar tiempo con Jesús, buscarle, dialogar con Él, entablar un diálogo íntimo a través de la oración, descubrir sus propósitos para tu vida, realizar esos propósitos, vivir para Él. ¿Saben lo que significa ser santo? A veces lo magnificamos, no, debe ser una persona que hizo puras cositas buenas, después hicieron una imagen de él y la pusieron allí. Y todo el mundo lo busca porque esa persona es buena. No, el Señor nos dice que santo significa separarse, apartarse,
dedicarse, consagrarse al Señor. Tú te apartas para vivir para Dios. Tú te separas de las viejas costumbres para ahora aprender las cosas que el Señor tiene preparadas para ti. Caminar con el Señor. Eso es ser santo, vivir apartado para Dios. En estos días se escuchan noticias de cristianos que han sido asesinados, martirizados, degollados. No sé si han visto noticias. Lamentablemente son noticias que no son frecuentes en los noticieros, porque hay otros temas que parecen más importantes. Pero muchos cristianos están muriendo en manos de otros fanáticos religiosos. Ellos están muriendo y otros han muerto por creer en Jesús y no renunciar a seguir sus pasos. No renunciaron a su fe porque tenían la certeza de que iban a resucitar. No consideraron el valor de sus vidas porque sabían que si ellos mueren, el Señor los va a levantar de entre los muertos. Ellos se entregaron a ojos cerrados. Esa es una actitud que busca la santificación. Se apartan para el Señor, viven para el Señor, dedican sus vidas a Dios. Ellos se mantuvieron firmes y se siguen manteniendo firmes hasta la muerte porque creen en la vida eterna, creen en la resurrección para estar un día y para siempre al lado de su Señor y Dios. Quiero animarte, y también me quiero animar yo a esto, a que si somos luz y sal, en medio de la oscuridad, donde quiera que estemos, mostremos a Jesucristo en nuestras vidas, sin contaminarnos con vanas conversaciones, con malas conductas, con aquellas cosas que el mundo aplaude, pero que el Señor reprueba. Hebreo 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es tu esperanza ver al Señor un día? Vamos a resucitar, vamos a estar con Él. Así que lo que estamos viviendo, profundicémoslo. Vayamos siempre a la excelencia con el Señor. No es fácil, hay luchas, nos tropezamos, caemos. Lo triste sería no querer levantarnos. Un día nos vamos a levantar con el Señor y vamos a vivir y vamos a vencer la muerte, porque el Señor nos dio ejemplo de ello. Él murió y resucitó para darnos vida eterna. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a orar. Quiero animarte a que pienses en aquellas cosas que para ti son costumbre, que te parece que si no las vives como que te aburres, pero que desagradan al Señor. Cosas tan cotidianas como malgastar tiempo. Y tú sabes en qué malgastamos tiempo. Yo sé en qué malgasto mucho mi tiempo. Y piensa que ese tiempo sería tan rico vivirlo con el Señor, aprender de Él. Quizás no vas a chatear con Él, quizás no vas a encontrar algo a través de los medios o redes sociales. Quizás ese grupo de amigos se va a alejar, quizás te van a hacer un lado, pero si te apartan porque eres cristiano, hay unos brazos abiertos que te van a acoger. Porque esos brazos fueron sacrificados en una cruz, clavados en ella, para que tú pudieses protegerte,
esos brazos te abrazan. Y esos mismos brazos un día te abrazarán cuando te levantes de entre los muertos. Oremos un ratito en silencio. Amado Dios, reconocemos que muchas veces, Señor, buscamos cosas, pasatiempos que no nos edifican, que no nos ayudan a conocerte más. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a quitar todo eso que nos envuelve, que nos entusiasma, que nos distrae, nos aparta de ti. Quizás no son cosas que en principio nos parecen inocentes o sin sentido, pero un tiempo sin ti, Señor, un tiempo sin ti es un tiempo que perdemos. Señor, quisiéramos dejar tantas cosas de lado y nuestras costumbres nos alejan, nos apartan, perdemos tiempo vanamente. Enséñanos, Señor, a procurar la santidad. Enséñanos, Señor, a ocupar nuestro tiempo sirviéndote, en comunicar esta belleza de la salvación a los que no te conocen. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos en que reflexionamos en lo que significó la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús en la cruz, de esa tumba que ahora está vacía. Ayúdanos, Señor, a entender que un día vamos a experimentar también el levantarnos, Señor, cuando tú nos llames. Ayúdanos, Señor, a compartir esta verdad. Ahora en estos tiempos en que la gente se sensibiliza, Señor, con los temas de Semana Santa, tú nos escogiste para ser portadores de esta verdad. Señor, son tiempos urgentes. Ayúdanos a caminar contigo. Corrígenos si es necesario. Guíanos, Señor, para ser consecuentes con la fe que profesamos. Oramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.